Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Grajales Sánchez, soy de la ciudad de Pereira y bueno, esta presentación tiene un objetivo. Primero, cumplir con una actividad del curso del diplomado en, en neuropsicología dictado por el doctor Juan Amado. Y otro objetivo es hacer una breve descripción del sistema nervioso central y su relación con el sistema nervioso periférico, de qué se compone, de qué se componen estos sistemas nerviosos, sus estructuras y algunas patologías relacionadas con el comportamiento. Bueno, vamos a hablar de las 47 áreas de Brodmann. Vamos a hablar de la célula más abundante del sistema nervioso, la estructura del encéfalo y la asociación con las emociones. Se va a hablar del cuerpo calloso y su importancia en función del neurodesarrollo. Vamos a hablar de la médula espinal y la columna vertebral, las características también de cada vértebra, del sistema límbico y de su función, las partes del sistema nervioso central como periférico. Se va a hablar de la mutación celular, como decía en un inicio, de las patologías crónicas que afectan el comportamiento humano. Bueno, antes de iniciar, creo que sería bueno contextualizar un poco acerca de qué es el encéfalo y, y tener claro en qué parte de nuestro cuerpo humano se localiza. Se localiza propiamente en la cabeza. Y bueno, ¿y qué es el encéfalo? Muchos se preguntarán. El encéfalo es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. Bueno, y este está envuelto por las meninges, que son tres membranas, eh, las cuales son el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Estas tres membranas tienen una función, que es proteger todo el encéfalo contra golpes, bueno, en fin, lo protege. Se encarga del control, el encéfalo, se encarga del control del movimiento, del sueño, del hambre, de la sed y de casi todas las funciones vitales para la supervivencia humana. Bueno, ahora sí vamos a arrancar con la descripción de las 47 áreas de Brodmann. Iniciamos con el área número 1, 2 y 3. En el cursor voy a ir señalando cada área y dando obviamente cada descripción. Área 1, 2 y 3 de Brodmann. Es el área sensitiva primaria. Se encarga de recibir las sensaciones táctiles del lado contralateral del cuerpo y se organiza somatópicamente. Una lesión en esta área se relaciona con la pérdida de la sensibilidad del lado contralateral del cuerpo. Se ubica en el lóbulo parietal. Seguimos con el área número 4 de Brodmann, que es esta. Se ubica en el lóbulo frontal y está relacionado con el área motora primaria. Bueno, esta área se encarga del control de los movimientos de la musculatura voluntaria del lado contralateral del cuerpo. Está organizada somatópicamente y una lesión en esta parte puede producir una parálisis en el lado contralateral. Seguimos con el área 5 y 7, que son áreas vecinas, por decirlo así, porque son áreas que están juntas. Bueno, esta área es más pequeña que la área sensitiva primaria. Trabaja en conjunto con el área sensitiva primaria, como decía ahora. Se encarga de sentir los estímulos más transitorios como un cepillado. Se ubica en el área del lóbulo parietal. Bueno, el área de Brodmann número 6, que es esta. Bueno, su función es almacenar programas de actividad motora que resultan de la experiencia pasada. Organiza los movimientos
en los que intervienen estímulos visuales, táctiles y auditivos. Bueno, y una lesión en esta área produce apraxia. Seguimos con el área número 8 de Brodmann. Esta área forma parte de la corteza motora secundaria. En este caso, teniendo especial relevancia en el movimiento de los músculos que controla el movimiento de los ojos. Bueno, seguimos con el área 9, 10, 11 y 12. Bueno, es un área muy oculta y es el área más desarrollada del hombre. Se relaciona con los procesos mentales superiores como el juicio, la voluntad, la sociabilidad, la moral, el razonamiento. Y una lesión en esta área produce cambios en la personalidad del sujeto. La persona se vuelve menos creativa y desaparecen las inhibiciones. Seguimos con el área número 13 de Brodmann. Bueno, esta área cuenta con la particularidad de que puede ser de difícil de visualizar, así como a simple vista, ¿cierto? Y es que forma parte de la ínsula, o sea, la ínsula está muy escondida en el encéfalo. Eso quiere decir que se encuentra en la parte interior. Ayuda a coordinar los movimientos necesarios para el lenguaje. También se conecta con el prefrontal y el sistema límbico. Y se relaciona con la conducta sexual y emocional. El área 14 de Brodmann. Bueno, esta área cuenta prácticamente con las mismas funciones que la anterior, o sea, el área número 13. También se vincula con el procesamiento de la información olfativa y visceral. Área número 15 de Brodmann. Esta área está vinculada con el procesamiento de la información de la presión sanguínea y la presión, y la presión sobre la carótida, así como los ataques de pánico. El área número 16 de Brodmann. Esta área ocupa la mayor parte de la ínsula, ayuda a procesar aspectos como el dolor, la temperatura, también la información fonológica o la capacidad de tragar. Área 17 de Brodmann. Es el área visual primaria. Su función es recibir y relacionar la información que viene también de ambos ojos o visión binocular. Una lesión en esta área produce ceguera de una zona del campo visual del lóbulo occipital. Bueno, el área 18 y 19 de Brodmann. Esta área rodea también el área visual primaria. Se relaciona con la información visual recibida por el área visual primaria como con las experiencias pasadas. Una lesión en esta área produce diferentes signos. Entre ellos está la incapacidad de reconocer los rostros. Está localizada en el lóbulo occipital. Área 20 de Brodmann. Bueno, esta área forma parte también de la vida visual ventral o vía del que en definitiva permite saber qué estamos viendo. Incluye la circunvolución temporal inferior. Bueno, seguimos con el área número 21 de Brodmann. Bueno, el área 21 de Brodmann es un área de asociación auditiva, la cual forma parte de la conocida área Wernicke. Participa entre otras cosas, en la comprensión del lenguaje. Es esta. Seguimos con el área 24 de Brodmann. Bueno, esta área se encarga de la interpretación de los sonidos, reconoce sonidos verbales a diferencia de los no verbales. Comprende el lenguaje oral, se comunica con el área de Broca a través del fascículo arqueado. Y una lesión en esta área se denomina afasia de Wernicke. Se ubica en el lóbulo temporal. Seguimos con el área número 24. Bueno,
Al igual que el anterior, participa en el procesamiento y la percepción de las emociones y su vinculación con la conducta. Bueno, área número 25 de Brodmann. Bueno, esta área se vincula al movimiento que se produce por debajo de la rodilla, con el estado de ánimo, con el apetito y también con el sueño. Es la parte más cercana al prefrontal y se vincula también con el autoestima. Área número 26 de Brodmann. Bueno, esta área se relaciona con la memoria autobiográfica y se sitúa en la circunvalación del cíngulo. Área 27 de Brodmann. Esta área permite la percepción e identificación de los olores. En ella encontramos la parte llamada corteza olfativa primaria. Área número 28 de Brodmann. Es esta. Área número 28. El área número 28 de Brodmann también parte de la corteza entorrinal. En esta área, siendo la última, es una región que hace parte de la información del resto del cerebro y puede pasar al hipocampo y también viceversa. El área 29 de Brodmann. Esta área se vincula a la memoria y siendo un ejemplo de ello en la evocación de vivencias. O sea, esta área permite recordar, por decirlo, experiencias pasadas. Área 30 de Brodmann. Es un área asociativa, al igual que la anterior, y con ciertas funciones semejantes. Se sitúa en la parte subesplenial del cíngulo. Se vincula a la memoria y al aprendizaje y también como el condicionamiento. Área 31 de Brodmann. Esta área se vincula al procesamiento de la memoria y las emociones. También participa en la sensación de la familiaridad. Área 32 de Brodmann. Es esta. Área 32. Bueno, el área 32 de Brodmann parte del parietal y casi del frontal. En la parte del dorsal del giro del cíngulo. Bueno, esta región participa en los procesos cognitivos, como el de la toma de decisiones y la inhibición de respuestas. Área 33 viene siendo esta, muy cerca del cuerpo calloso. Al igual que la anterior, fue el área número 32, esta área se relaciona con la toma de decisiones, así como la percepción del dolor, el procesamiento emocional y la planificación motora. Bueno, el área número 34. Se trata de un área que formaría parte de la corteza olfativa primaria. La percepción del disgusto o la memoria olfativa y gustativa también son aspectos que participan en esta área. Área número 35 es esta. Área número 35. Participa en la memoria, estando vinculada a los recuerdos inconscientes, también en el reconocimiento de imágenes. Bueno, seguimos con el área número 36. Área número 36 de Brodmann. Está muy cerca del área 35, del anterior. Abajo, en la parte de abajo. Bueno, esta área ayuda a codificar y recuperar recuerdos autobiográficos. También ayuda a procesar la información relacionada con la localización espacial. Y en ella está la corteza hipocampada. Bueno, el área 37. El área 37 se sitúa enseguida del área 36 en la parte derecha, más a la derecha. Bueno, el área 37. Esta área integra parte del giro fusiforme. Procesa información multimodal. En esta área está vinculada con el reconocimiento de rostros, con el lenguaje de signos o la comprensión de metáforas.
El área 38 de Brodmann. El área 38 de Brodmann está vinculada tanto a la memoria como a las emociones, también al procesamiento semántico de la información. Bueno, el área número 37 de Brodmann hace parte del giro angular. Es propiamente situada en esta parte del encéfalo. Bueno, se relaciona con la lectoescritura, también con la representación de esquema corporal, y una lesión en esta área se relaciona con la falta de reconocimiento de partes del cuerpo, más llamado como somatoagnosia. Está ubicada en el lóbulo parietal. Seguimos con el área número 40, que queda justamente enseguida del área 39 de Brodmann, que pertenece también al área del giro angular. Bueno, esta área número 40 pertenece a la área sensitiva terciaria. Esta área recibe información de muchas áreas sensitivas. Recibe e integra diferentes modalidades. También esta área permite reconocer objetos por medio de las manos. Y una lesión en esta parte se denomina agnosia táctil. Se ubica en el lóbulo parietal. Área 41 de Brodmann queda enseguida del área sensitiva terciaria. Esta área recibe información auditiva, detecta cambios de frecuencia y de localización de las fuentes sonoras. Una lesión en esta área puede provocar sensaciones auditivas erróneas, dificultad para localizar estímulos sonoros y también puede provocar la pérdida de la audición. Seguimos con el área número 42 de Brodmann. Esta área permite procesar a mayor nivel la información obtenida de la corteza auditiva primaria. Seguimos con el área número 44 y el área 45. Son estas dos. Quedan muy cerca. No, pues que quedan en el lóbulo frontal. Esta área se encarga de la expresión del lenguaje oral. Se comunica también con el área de Wernicke a través del fascículo arqueado. Una lesión en el hemisferio dominante se denomina afasia expresiva o de Broca. Área 46 de Brodmann. Forma parte del prefrontal esta área, del prefrontal dorsolateral, siendo relevante también en su papel en cuanto a la atención y a la memoria de trabajo. Y el área última. Concretamente, esta área tiene una implicación importante en el lenguaje, en la síntesis del lenguaje, así como la música, el lenguaje musical. Muchos se preguntarán, ¿cuál es la célula más abundante del cerebro humano? La célula más abundante del cerebro humano es la célula nerviosa. Bueno, el cerebro se compone de una serie de células y se pueden clasificar de acuerdo a su función, pero la célula más importante es la célula nerviosa. Los astrócitos, llamados, digámoslo pues como un nombre científico, ayuda a regular el flujo de sangre en el encéfalo, mantiene la composición del líquido que rodea las neuronas. Este regula la comunicación entre las neuronas durante el proceso de la sinapsis. Este ayuda a que las neuronas lleguen también a su destino. Bueno, seguimos. ¿Cuál es la estructura, la parte del cerebro que más está relacionada con las emociones? ¿Y cuál es su estructura? Bueno,
La parte que más está relacionada con las emociones, la parte del cerebro, es el sistema límbico. Y es un sistema complejo con un conjunto de estructuras que se hallan por encima y alrededor del tálamo. ¿Cuáles son sus partes? ¿Y cuál es la función principal responsable de la vida emocional? El sistema límbico. Esto tiene mucho que ver. Sus partes está el hipotálamo. El hipotálamo es el responsable de la regulación del hambre, de la sed, de la respuesta a los dolores, a los niveles de satisfacción sexual, de placer, de la ira, del comportamiento agresivo. Y también funciona, regula el funcionamiento de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Esto significa que regula cosas como el pulso, como la presión sanguínea, la respiración y la activación fisiológica en respuesta a las emociones. Otro punto y otra área que es importante del sistema límbico es el hipocampo, que queda enseguida de la amígdala. Bueno, las funciones del hipocampo implican el aprendizaje y la memoria, así como las emociones y las reacciones. Volvemos para enseguida, que está la amígdala. La función principal de este núcleo es el control de las emociones y sentimientos en el cerebro. Controla también asimismo las respuestas de satisfacción al miedo. El tálamo queda en la parte superior, muy cerca al cuerpo calloso. La función principal del tálamo es la integración de la información sensorial dirigida de la corteza. Transmite la mayoría de la información que alcanza la corteza cerebral. También integra diversas modalidades sensoriales y facilita o inhibe las proyecciones hacia los otros lóbulos. Bueno, ¿cuál es la importancia y por qué es tan importante el cuerpo calloso en cuestión de neurodesarrollo? Bueno, el cuerpo calloso permite la correcta relación interhemisférica. ¿Qué quiere decir eso? La conexión entre ambos hemisferios, tanto izquierdo como derecho, así como está descrito en esta imagen. Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El cuerpo calloso se encuentra situado donde está el cursor. Bueno, es determinante en procesos como el desarrollo del lenguaje y en todos los procesos de aprendizaje posteriores. Sin el desarrollo de esta parte, ocurre que el desarrollo evolutivo embrionario puede, Durante el desarrollo evolutivo embrionario, si este no se desarrolla, pueden ocurrir problemas relacionados con el lenguaje y el aprendizaje. Cuando se habla de una falta de desarrollo, podemos referirnos a la génesis. ¿Y de qué se caracteriza esta que está como patología, por decirlo así? Se caracteriza por un retraso en el desarrollo motor y del lenguaje y desarrollo también evolutivo. La persona presenta pobre coordinación motora, también presenta alta sensibilidad a los estímulos táctiles, como la textura de los alimentos. Alta tolerancia al dolor, dificultad también para llevar a cabo más de una tarea a la misma vez. También presenta a la persona dificultad en el uso del lenguaje en situaciones sociales. Dificultad también en el razonamiento complejo, como la poca creatividad y la pobre resolución de problemas. Poca comprensión de la propia conducta. También
se presenta por esa en la expresión de los estados de ánimo y dificultades para imaginar consecuencias potenciales del comportamiento. Bueno, la diferencia entre la médula espinal y la columna vertebral. Y también voy a hacer una breve explicación de lo que es un trasplante de médula. Bueno, la columna vertebral, ¿qué es? Está formada principalmente de vértebras, de discos y la médula espinal. Actúa como canal de comunicación entre el cerebro, para el cerebro, perdón. Envía mensajes nerviosos que son transmitidos y recibidos a través de la médula espinal. La columna vertebral está dividida en 5 áreas funcionales. Está la parte cervical, la torácica, la lumbar, la sacro y la coxis. La cervical es esta área, la roja. La torácica es el área verde. Se diferencia por los colores. La lumbar, la sacro y la coxis. Bueno, la médula espinal, ¿qué es? Es un amasijo de células nerviosas y fibras que se extiende agrupadamente desde la base del cerebro hasta la parte de la espalda. La médula espinal está protegida por un tipo de túnel en el hueso, ¿cierto? O sea, por decirlo, como la mitad de toda esta área. Es como una especie como de tubo. La médula espinal está compuesta por vértebras que están separadas por membranas llamadas discos. El cerebro envía señales eléctricas a través de la médula espinal, dando instrucciones a las piernas, brazos y otras áreas del cuerpo. Bueno, ¿qué es un trasplante de médula? Bueno, un trasplante de médula es prácticamente la infusión de células madres de una persona que las dona, o sea, de un cuerpo ya sin vida, y se extraen esas células madre para introducirlas en la columna, en la médula espinal del receptor, o sea, la persona que va a recibir de la persona que va a recibir el trasplante. ¿Cuáles son las características de cada área, de cada vértebra? Bueno, las vértebras cervicales son 7. Los huesos cervicales son 7. Bueno, estos huesos son más pequeños que las demás vértebras espinales. La función de la columna cervical es de contener y proteger la médula espinal, también de soportar el cráneo, también de permitir diversos movimientos de la cabeza, eh, por decir, rotarla de un lado al otro e inclinarla de adelante hacia atrás. Están las vértebras torácicas, que se ubican propiamente en esta parte color verde. Son 12 huesos, 12 como huesitos. Bueno, el cuerpo de cada vértebra torácica de la columna vertebral también soporta el peso de la vértebra que se encuentra encima, o sea, la cervical. Mientras que el arco permite crear una zona en forma de canal a lo largo de la columna que protege la médula espinal, que es la que comunica y envía pequeños punzones de energía para que haya movimiento en los brazos. Están las vértebras lumbares, que son estas de color como morado. Son 5. Las vértebras lumbares tienen 3 funciones primordiales. Primero, sostener el erguido del cuerpo, mantener y transmitir el peso de la cabeza, extremidades superiores, tronco y hacia las piernas. También de proteger la médula espinal, que discurre por todo el agujero de las vértebras
que está localizada en la parte central. Están las vértebras sacras. Estas vértebras contribuyen a la formación de la columna vertebral, ¿cierto? Y la pelvis. Su función principal es de transmitir el peso del cuerpo y la cintura pélvica. Parte de la es parte inferior es la parte inferior de la columna vertebral y está ubicada en el quinto segmento de la columna. Bueno, algunas disfunciones en función de la morfofuncionalidad. Podemos hablar de la lumbalgia, la cervicalgia, el síndrome del dolor miofacial. También hablamos de la hernia discal. Estas son pequeñas disfunciones ¿a nivel qué? De la columna vertebral. La estructura del sistema límbico. ¿De qué se compone el sistema límbico? ¿Cuál es toda esa estructura, cierto? Bueno, el sistema límbico es aquella parte de nuestro cerebro, de todo el encéfalo. Se encarga de regular las respuestas fisiológicas y emocionales de nuestro cuerpo. Las estructuras anatómicas del sistema límbico son las responsables de procesar las emociones y regular la conducta. Bueno, aquí encontramos el hipocampo. Este elemento está relacionado con la transformación de la memoria reciente a la memoria a largo plazo y a la memoria autobiográfica. Está la amígdala cerebral. La amígdala o cuerpo amigdalino es una masa de neuronas en la parte de forma de almendra, por decirlo así, es pequeña. Se encuentra localizada en los lóbulos temporales. En esta zona del sistema límbico está relacionada con la información y el almacenamiento de la memoria asociada. Asocia a hechos o acontecimientos que no hayan producido fuertes emociones. Se asocia. Seguimos con el tálamo, que hace parte del sistema límbico. Esta se sitúa encima del hipocampo. Es esta. Esta parte de nuestro cerebro tiene la función principal de comportarse como un núcleo de conexión y asociación de estímulos e información de carácter de tipo emocional. Seguimos con el hipotálamo. Bueno, el hipotálamo. El hipotálamo es la zona más pequeña del cerebro y también más importante para la gestión y coordinación del equilibrio de nuestro cuerpo. Este equilibrio se conoce como homeostasis y también es el proceso mediante el cual nos regula y podemos llegar a mantenernos estables en el entorno. Están los ganglios basales, que son estos. Estos ganglios participan de forma indirecta en el sistema nervioso emocional. Estos se encargan también de gestionar nuestras respuestas motoras. Por decirlo, los gestos o las expresiones. Están relacionadas con el estado de ánimo emocional, con estados emocionales, producidos por otras partes del sistema límbico. Bueno, partes del sistema nervioso central. ¿Cuáles son esas partes? Bueno, el sistema nervioso central se compone de, pues son muchas áreas, pero son principalmente 6 de las que vamos a hablar. Está el cerebelo, que es el centro de coordinación e integra la información que recibe de los 5 sentidos y la cerebral.
hace que el movimiento sea fluido y coordinado. Si nosotros, el ser humano sin esta área, caminaría como, por decirlo muy, como descoordinado. Está el tronco encefálico. El tronco encefálico se encarga de controlar las funciones vitales, como el latido cardíaco, la respiración, el ritmo del sueño, la vigilia, los núcleos nerviosos de los sentidos y los movimientos de la cabeza y el cuello. También está la médula espinal. La médula espinal comunica el cerebro y los nervios periféricos. Es como una comunicación entre el cerebro y los nervios periféricos. Este conduce las sensaciones al cerebro y también lleva los estímulos tanto voluntarios como involuntarios. Está la corteza cerebral. Este cubre la superficie cerebral, o sea, está en la parte superior, como está señalado acá. Eh, Cubre la superficie cerebral, bueno, rige las funciones superiores de las que somos conscientes, como la percepción sensorial, los 5 sentidos, el movimiento voluntario, las emociones, los pensamientos y también el lenguaje. El tálamo y los núcleos grises, que esta es otra área del sistema nervioso central. Es una estación intermedia entre la corteza y el tronco cerebral. Controla el movimiento y el tono. Está el hipotálamo, que hace parte del sistema límbico, pero obviamente también del sistema nervioso central. El hipotálamo controla la supervivencia ingestiva, la temperatura, la defensa y la sexualidad. Está el hipocampo y el sistema límbico. El hipocampo y el sistema límbico. Bueno, esta es la sede principal de la memoria y el aprendizaje. Forma parte del sistema límbico, el principal rector de las emociones, como decíamos anteriormente. Bueno, seguimos con el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Bueno, ¿de qué se, cómo se estructura? ¿Cómo se estructuran estos dos sistemas nerviosos? Bueno, el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es una estructura que está formada por el encéfalo y es la parte del sistema nervioso central que está ubicada en el cráneo, ¿cierto? Y por la médula espinal. ¿De qué se compone? ¿Cuál es su estructura? Se compone del lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal, también del lóbulo occipital y de la médula espinal. Voy a hacer una pequeña descripción y qué función tiene cada lóbulo. Bueno, el lóbulo frontal es el encargado de las funciones superiores de la conciencia humana. Se encarga de la parte racional y de los movimientos voluntarios de la persona. Se ubica en la parte de la frente, en esta parte. Está el lóbulo temporal. Se encarga de la memoria, la audición y el lenguaje, y está ubicado por detrás de la parte de las orejas. Está el lóbulo parietal. Este lóbulo tiene que ver con la percepción de estímulos sensoriales provenientes del medio ambiente. También se encarga del equilibrio del sujeto. Y está en la parte superior de la cabeza, acá. Está el lóbulo occipital. Bueno, este lóbulo es el encargado de recibir información visual y también interpretarla. Está situado en la parte posterior de la cabeza, un poco por encima de la nuca. Y la médula espinal, que la médula espinal tiene como función principal, como hablábamos ahora, de conectar el encéfalo con el sistema nervioso periférico. O sea, ambos sistemas. Tanto este de la parte superior como este de la parte inferior. Bueno,
seguimos hablando ya de la estructura del sistema nervioso periférico. Bueno, el sistema nervioso periférico es un conjunto de nervios y ganglios. Nervios y ganglios, como está señalado acá. Los nervios y los ganglios, que controla las funciones motoras y sensoriales. Este transmite información desde el cerebro y la médula espinal a todo el organismo. Este incluye los nervios craneales, los nervios espinales, también los nervios, obviamente, periféricos. Bueno, el sistema nervioso periférico está formado por nervios que salen del sistema nervioso central, o sea, de la parte superior, y entran en él. Se encargan de conectar los receptores y los efectores del organismo con los centros nerviosos. Bueno, ¿de qué partes se compone el sistema nervioso periférico? Está el sistema nervioso autónomo, que es el responsable de regular todas las funciones involuntarias del cuerpo. Por ejemplo, hablamos del ritmo cardíaco, de la respiración y la digesta. Está el está el autónomo. También está el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático se encarga tanto de enviar y de recibir información sensorial y motora al sistema nervioso central, al superior. El sistema nervioso somático contiene dos tipos de neuronas. Están las neuronas sensoriales como las neuronas motoras. Bueno, seguimos. La mutación celular y qué enfermedades hay. Bueno, se le llama a la mutación celular también se le llama enfermedad genética y se caracteriza por una alteración permanente de la secuencia del ADN. Es como una copia pero mal hecha. El tamaño de las mutaciones varía, lo que afecta desde un solo componente básico del ADN hasta un gran segmento del cromosoma con varios genes. Bueno, las mutaciones genéticas se pueden clasificar de dos formas. Están las mutaciones de estirpe germinal y también las mutaciones somáticas. Bueno, las de estirpe germinal son hereditarias. Se heredan del progenitor y alguno de los dos, de los progenitores, de cualquiera de los dos. Y están presentes durante toda la vida de cada persona y en la célula del organismo. Y están las mutaciones somáticas. Se producen en un momento dado durante la vida de una persona, solo en determinadas células y no en todas. Estos cambios se pueden deber a factores ambientales, como la radiación ultravioleta del sol, o se pueden producir en caso de error al haber una copia del ADN, o también durante la división celular. ¿Qué patologías existen que pueden alterar el comportamiento? ¿Cuáles son? Está la psicosis, está el trastorno bipolar, también está la esquizofrenia, la depresión, está el trastorno crónico caracterizado por la dificultad para prestar atención, más llamado como TDAH, y la hiperactividad y la impulsividad. Muchas gracias, doctor Juan Amado, por su valioso conocimiento. Para mí ha sido fascinante hacer una lectura de este tema, muy enriquecedor. Nuevamente gracias y espero que sea de su agrado mi presentación.